tardes, depende de dónde nos estén viendo, este día, esta tarde, esta noche, depende de cómo ustedes nos estén viendo, en qué horario. Voy a estarles compartiendo un poquito de lo que viene siendo nuestro idioma náhuatl. Esta manera de comunicarnos, esta manera de comunicarnos aún lo utilizamos, bueno, aún yo la sigo utilizando con mis padres, con mis amigos, con mis hermanos, nos seguimos comunicando con el idioma náhuatl. Una lengua que realmente es muy hermosa, es muy bonita, tiene pues más que la traducción y darle sentido a las palabras, va más allá, porque existe una cosmovisión detrás existe una manera de comunicarnos pues realmente muy bonita que si se dan cuenta, tan solo en la traducción pues realmente no tiene nada que ver, ¿ya? Entonces, realmente les voy a estar compartiendo lo que yo he adquirido con el paso del tiempo. Realmente yo no me dedico a estudiarlo, yo no me dedico a analizarlo, yo no me dedico a, yo no sé, o sea, como ustedes quisieran, no sé, o sea, les voy a compartir lo que yo he captado con el pasar del tiempo, lo que yo sé, ¿no? Sí, me he metido con uno que otro curso, pero realmente existen muchísimas variantes. Entonces, yo les estaré compartiendo la variante de Rafael Delgado, ¿sí? Con la cual nos comunicamos en esta zona, ¿sí? Con las personitas pues, que ya están grandes, que son adultas, que ya pues tienen, no sé, de 5 años para adelante, que aún siguen resguardando esta hermosa manera de comunicarnos, ¿no? Realmente existen personitas, quizá las nuevas generaciones pues ya no tienen esa noción, no tienen ese interés, no sé por qué, quizá por el hecho de que sus papis no les se los enseñan, o no sé qué pasa ahí, pero hay muchos pequeñines que ya no hablan nuestro idioma, ¿no? Ya no podemos comunicarnos con ellos. Digo, existen algunos, porque hay algunos niñitos que sí, o sea, me sorprende por el hecho de que pues te puedes comunicar con ellos de una manera, y su manera de hablar de eso realmente es muy divertida, es muy bonita, es muy linda, tienen esa sencillez. Si pronunciar una palabra en español es muy bonito para nosotros, ver que un pequeñito esté hablando, nos esté comunicando con nosotros, imagínense escuchar decir palabritas del náhuatl, ¿no? La verdad es algo, es otra onda, ¿no? Entonces, bueno, pasamos a los tlapalolistli. Los tlapalolistli son los saludos, ¿sí? Aquí sería saludos. Saludos. Saludos bandera. Este sería tlapalolistli, saludos. Existen tres, bueno, voy a mostrarles tres, en este caso los más básicos con los que nosotros normalmente día a día nos saludamos, ¿no? Existen otros, pero esos ya son más como si fueran regionalismos, ¿no? Más de un solo lugar, más de un solo sitio, ¿sí? Eso va a depender de la zona, del lugar y de la variante, ¿no? Y de la manera de comunicarse y de llevarse de las personitas y de la misma comunidad. ¿Bien? Porque a veces el significado, como les digo, tiende a cambiar bastante. La variante cambia. Existe una variante, sí, una cosa es la variante, sí, la manera de percibir la palabra, y también existe el acento. Dependiendo de la zona es el acento, ¿no? Realmente nosotros como pues personas que ya hablamos el español normalmente, lo decimos como hablamos el español, ¿no? Así de esa manera sí lo decimos. Pero realmente esto tiene un acento que, no sé, igual y se las pueden enseñar. Vamos a ver qué tanto aprendió, ¿no? Del parte de... Bueno, fuera de palabras y vamos a empezar, ¿muy bien? Vamos a empezar con el buen día. Ustedes se preguntarán por qué puse buen día y no buenos días. Bueno, no quiero confundirlos mucho. Ya, yo creo que de esta manera vamos a entrar un poquito más rápido. Yo puse buen día porque en el náhuatl existen las palabras en plural, existen las maneras de decir las palabras en plural. Y para no meterlos mucho en gramática, porque pues es un poquito más amplio, nos va a ir un poquito más de tiempo. Estaré chido, ¿verdad? Que se les enseñe un poquito. Pero bueno, pues se los voy a explicar. Al decir buen día, al momento de traducirlo, sería cual. Cual, que es bueno, buen. Tonal, que es día. Un tonal es un día. 2 tonal son 2 días. ¿Sí? Entonces, buen, de acuerdo a la traducción, así sería. Buen, cual. Día,
tonal. Si yo pusiera buenos, vamos a ponerlo aquí, si yo pusiera buenos, aquí normalmente no cambia, ¿sí? Donde cambia es aquí. Aquí en español, al decir buenos, ya estamos hablando de muchos. Por ende, no podemos decir buenos días. Entonces, también cambiaríamos aquí. Y sería buenos días y ya estaremos hablando en plural. Estamos acostumbrados a decirlo de esta manera, pero creo que no es la manera. No sé, bueno, ya corríjanme ustedes. Ok, no sé mucho de gramática en español. Bueno, entonces, al cambiar esta palabra, alteramos el significado. Y aquí, donde dice tonal, para decir días, de acuerdo a la traducción, sería anexarle me. Me nos está indicando que son muchos. Tonal me. Entonces va a cambiar la traducción, ¿no? Cambia, se altera aquí, alteramos aquí y altera aquí y cambia aquí. Entonces es un poquito más rolloso, pero podemos dejarlo de esta manera. Buenos días, ¿cuál es tonal me? ¿Sí? Y esto es para que lo entiendan, ¿no? Porque normalmente cuando nosotros investigamos palabras, digamos, al investigar palabras, no sé, en internet, googlear o en un diccionario, al palabra día lo podemos poner con tonal, ¿sí? Esto ya va un poquito más de gramática, ¿no? Entonces lo dejamos como tonal por el momento. Y sería así. Buen día, ¿cuál es tonal? Yo creo que lo entendemos más rápido de esta manera. Después entramos un poquito más en gramática. Bueno, procedamos. Ahora vamos con el saludo, ¿sí? Si se dan cuenta, no tiene nada que ver con el saludo. Nosotros nos saludamos y usamos la palabra yitlaka, yetlaka. Como les digo, tiene un acento. Tlaka, yetlaka. Ese es el acento que nosotros tenemos aquí. Realmente existen varios, ¿no? Existen varios. Vamos a ver si podemos comparar próximamente. Pero esa sería la manera, yetlaka. Y si nosotros lo traducimos, pues se traduciría de esta manera. Ya es tarde. Si se dan cuenta, no tiene lógica con la traducción. No tiene nada que ver. Son dos cosas muy diferentes. Pero, como les comentaba, en nuestro idioma náhuatl existe la cosmovisión, existe otra manera de percibir las cosas, otra manera de ver el mundo, nuestra vida. Entonces, esta manera es la que se usa normalmente para saludarnos. Por ejemplo, yo voy caminando, me encuentro una persona en la calle, yo le digo yetlajka y él también me responde con lo mismo, yetlajka. Ya si usted es una persona adulta, una persona pues mayor, también existen las palabras de respeto, ¿no? Yo le diría yetlajka tehbatsi. Al decirle yetlajka tehbatsi, yo le estoy diciendo buenos días usted, o significa usted es tehbatsi, ¿no? Yetlajka tehbatsi, buenos días usted, o sea, de respeto, ¿no? Sí, esa sería la traducción. Porque si a veces no conocemos los nombres, entonces utilizamos la palabra tehbatsi. Normalmente a todas las personas adultas se les habla con respeto en el dialecto náhuatl, entonces sería, en el idioma náhuatl, perdón, sería usted. ¿Bien? Entonces, me faltó la H. Sabemos que la H es muda, pero no hay que olvidarlo. En el dialecto náhuatl, la H, hasta donde yo tengo entendido, determina un espacio como si fuera una pequeña coma, como si fuera un pequeño golpeteo de aire, ¿no? Un pequeño espacio que le da sentido y énfasis a la palabra. Porque esta palabra, si yo no le pongo H, la escribo de esta manera. Perdón. Tiene otra traducción, otro significado, y sería hombre.
O sea, nada que ver, ¿no? Igual al momento de decirlo, no hay que olvidarnos, por eso, bueno, hay que ponerle la porque al momento de escribirlo, porque al momento de leer nos va a indicar que tenemos que dar un espacio, un ajá. En este caso sería tla, 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 ca, tla, ca. Y aquí sin H sería tlaca, tlaca. Tlaca es hombre, entonces ya es hombre, ¿no? O sea, son dos cosas muy distintas, entonces por eso les digo, en este caso tiene que llevar la H, aunque sea muda, tiene que llevar la H porque es un espacio, muy bien. Ya, entonces esa sería la traducción. De esa manera nosotros nos saludamos, de esa manera yo voy saludando a las personas. Titlaca, titlaca, se dan cuenta, ya está. Normalmente porque a lo que he visto las personas pues se levantan muy temprano, no son muy mañaneras, se levantan a las 5 de la mañana, ya los puedes encontrar en los campos, labrando la tierra, trabajando la tierra, cortando, sembrando, regando sus plantas, cultivando, cosechando, en fin. Son muy mañaneros y por eso utilizan la palabra Yitlaca, que significa ya estar de compañero, ya estar de amigo, vámonos a trabajar porque se nos va a hacer tarde y no vamos a llegar temprano y no vamos a aprovechar el día, ¿no? Entonces, por ende, utilizan la palabra Yitlaca. Yitlaca, no creo, ya es tarde, hermanos míos.